¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy toco un video que sé que a muchos de ustedes les va a interesar. En el video del día de hoy vamos a aprender a optimizar o acelerar los tiempos de compilación. Es decir, vamos a lograr que las compilaciones en Gentoo básicamente lo haga más rápido. Es decir, que compilemos los programas más rápido de lo que ya o de lo que normalmente hacemos. Bien, y eso lo vamos a lograr utilizando una técnica llamada TMPFS. Bien, TMPFS lo que significa es en inglés Temporal File System, que en español se traduciría como sistema de ficheros temporal. Bien, y ya su nombre nos da una pista de por dónde va esto. Lo que vamos a hacer es crear un sistema de ficheros. Un sistema de ficheros básicamente se le da a un disco duro para dotarlo básicamente de la capacidad de almacenar archivos. De ahí básicamente el título o el nombre, sistema de ficheros. Entonces vamos a hacer esto mismo, pero en lugar de hacerlo en el disco duro, lo vamos a hacer en la memoria RAM. Y esto tiene ya una ventaja evidente, y es que vamos a poder básicamente leer y escribir archivos de una forma pues más rápida, porque la memoria RAM es mucho más rápida que el disco duro. Entonces lo que vamos a hacer es eso: vamos a almacenar los archivos de cualquier compilación que tengamos o que hagamos en Gentoo en la memoria RAM en lugar del disco. Normalmente se almacena en el disco, bien, en la carpeta de compilación de portaje. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de básicamente esa carpeta tenerla en el disco duro, lo que vamos a hacer es tenerla en la memoria RAM. Entonces de así vamos a aumentar básicamente los tiempos de compilación, no aumentarnos, sino disminuir los tiempos de compilación en nuestro Gentoo. Bien, de forma que se puedan escribir y leer archivos de una manera rápida y que el procesador pueda acceder a esos archivos de una forma más rápida y así poder trabajar pues más cómodamente. Porque si tenemos por ejemplo un disco duro que es muy lento, entonces el procesador intenta leer algún archivo del procesador, del disco duro. Entonces el disco duro es muy lento, dura mucho para pasarle ese archivo al procesador. El procesador se va a quedar haciendo nada, bien, gastando tiempo esperando a que el disco duro pueda darle ese archivo para poder trabajar básicamente. Pero haciéndolo desde la memoria RAM, pues esos tiempos van a disminuir, porque la memoria RAM, como ya he comentado, es más rápida que el disco duro. Entonces el procesador puede acceder de una manera más rápida a esos archivos. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Para esto, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que en el kernel tengamos soporte. Vamos a nuestra carpeta de compilación del kernel y vamos a abrir nuestro menú de configuración. Eso lo hacemos con make menu config. Bien, en este caso estoy utilizando DOAS, pues básicamente porque eso es una tarea que necesita permisos de administrador. Entonces no puedo ejecutarlo tal cual como mi usuario. Entonces entramos al menú de configuración y parece que parece que no he puesto la contraseña mal. Entonces vamos a bajar primero a File Systems, vamos a bajar hasta el final, bueno, no necesariamente hasta el final, sino hasta esta opción, Pseudo File Systems, y nos aseguramos que TMPFS Virtual Memory File System Support pues básicamente esté habilitado. Si viste mi video de introducción a la compilación del kernel Linux, que bueno, lo voy a dejar en la descripción, y pues en una tarjetita por aquí arriba, vas a saber por qué esto está entre símbolo de menos, asterisco, símbolo de menos. Eso es que está habilitado por otra opción, y pues básicamente no se puede deshabilitar. Entonces eso está habilitado, y específicamente esta. Bien, solamente esa. Entonces ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, como ya lo tenemos habilitado, no tenemos que habilitarlo. En este caso no necesitamos guardar el nuevo archivo, que no se modificó nada. Pero si no lo tienes habilitado, en el hipotético caso de que no esté habilitado, tú lo activas, guardas antes de salir y pues recompilas el kernel. Bien, ejecutas make, y el kernel, si ya lo has compilado, no se va a recompilar desde cero, sino se va a recompilar solo lo que necesita ser recompilado debido a esa modificación que has hecho, que ese es algo genial básicamente, que no tienes que compilar todo desde cero. Que por ejemplo que cambiaste algo y no
y básicamente no quieres compilarlo desde cero, pues solamente por ese algo, pues realmente no lo necesitas, solamente se va a recompilar lo necesario para habilitar ese soporte. Así que punto para el kernel. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta mount, evidentemente con permiso de administrador. Bueno, de hecho me voy a hacer como usuario root para más rápido. Vamos a utilizar la herramienta mount con el parámetro "-t", le decimos el tipo de sistema de archivos que vamos a montar. Bien, en este caso va a ser tmpfs. Luego ponemos tmpfs nuevamente y la carpeta donde queremos montarlo. En este caso lo queremos montar en var tmp portaje. ¿Por qué en var tmp portaje? Porque esa es la carpeta en la que se almacenan los archivos de compilación de portaje. Bien, eso lo sabemos leyendo el manual de portaje. Bien, al final donde nos dicen las variables, pues vamos a ver que nos dice que la variable donde se almacena la compilación o los archivos temporales es esa, var tmp portaje. Entonces si hacemos eso, pues básicamente ya lo tenemos montado. Y eso ya entonces podemos empezar a compilar programas y ya lo que se va a compilar no se va a almacenar en el disco duro, sino que se va a almacenar en la memoria RAM. Y como son archivos temporales no tenemos ningún problema, porque podríamos pensar, ok, si esos archivos se van a almacenar en la RAM, y la RAM pues básicamente, por lo que tenemos entendido, es una memoria volátil, básicamente cuando se apague la computadora se van a eliminar esos archivos, ¿verdad? Pues sí, pero básicamente no tenemos ningún problema con eso por el simple hecho de que son, primero, archivos temporales, y que de ahí básicamente lo que estamos haciendo es montando un sistema de archivos temporal, bien, el cual va a almacenar archivos de manera temporal, y cuando se apague la computadora pues se va a eliminar todo eso. Y no solo cuando se apague la computadora, tampoco necesita ser apagada, sino cuando termine una compilación todos esos archivos se eliminan automáticamente y no tenemos que preocuparnos por eso. Así que lo montamos de esa forma y podemos probarlo de una forma interesante. Aquí, por ejemplo, me dice que en la barra está utilizando un 13% de la memoria RAM. Bien, si yo ejecuto free-h, yo puedo ver que aquí me dice que la memoria, RAM, esa es la RAM, tiene un total básicamente de 11 GB, que serían 12 realmente y 11 utilizables, y básicamente me dice que a la usada tengo 1.4 GB, de ahí el 13%. Si intentamos compilar un programa, ahora vamos a ver algo bien interesante, y es que la memoria RAM se va básicamente a aumentar el uso. Primero porque todos los archivos, básicamente el código fuente se va a extraer ahí, y a medida que vaya compilando, que vaya creando nuevos archivos, pues va a crecer el uso de la memoria RAM. Bien, y no solamente en esos archivos, sino también en los archivos de todos los procesos que se vayan creando en la compilación. Por ejemplo, yo ejecuté free-h, eso es un proceso que consume memoria. En el momento en el que imprimió todo eso, ya terminó, por lo que esa memoria se llegó a liberar. Bien, esto puede parecer un poco complejo, pero realmente no lo es. O sea, cuando se ejecutó free, se almacenó en la memoria RAM. Bien, como se ejecutó muy rápido, pues básicamente todo terminó al instante. Pero en ese tiempo en el que se ejecutó, en el que imprimió todo eso, básicamente se cargó en la memoria RAM, imprimió todo eso y luego la memoria RAM pues básicamente se liberó. Entonces eso es lo que básicamente obtenemos cuando básicamente estamos compilando. O sea, todos los procesos que se van creando de la compilación pues básicamente consumen memoria. Eso en conjunción con los archivos de código fuente que serán cargados en memoria RAM, pues también va a consumir mucho. Y de aquí pues básicamente hago una advertencia. Esto es algo que yo los recomiendo hacer, es algo muy bueno porque aumenta realmente los tiempos de compilación. Tampoco es algo mágico, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante, no es algo mágico, pero sí aumenta los tiempos de compilación. Eso es algo que los recomiendo hacer. Bien, pero esto tiene una pega, y es el hecho de que se necesita relativamente mucha RAM para poder hacerlo. Bien, porque los programas, cuando están siendo compilados, hay programas que no consumen nada de espacio en disco en compilación. Bien, un programa tranquilamente puede compilar en 200 megabytes. Bien, ya luego esos 200 megabytes se liberan. Pero hay programas que son muy grandes, que necesitan mucho espacio en disco en la compilación. Por ejemplo, el kernel Linux no es algo muy grande, pero llega a consumir aproximadamente una giga
al momento de ser compilado. Eso lo podemos comprobar con el comando do, que básicamente lo que significa es disk used, o sea, el uso del disco básicamente, y le pasamos un directorio. Si por ejemplo le pasamos src Linux, pues nos dice que tiene 0 porque realmente es un enlace simbólico, pero si ya ponemos por ejemplo el otro, pues va a empezar a contar y nos va diciendo en esta parte cuánto consume cada archivo, y al final pues me dice que la carpeta en total pesa 1.7. Eso es porque ya está compilado. Entonces ese es un programa que básicamente consume mucha memoria. Hay otros programas que consumen aún más espacio en disco, que consumen aún más espacio en disco. Entonces, por eso recomiendo tener por lo menos como mínimo 12 gigas. Mínimo 12 gigas porque esa es la que tengo y pues realmente me ha funcionado. Aunque si puedes tener 16 o 32, pues sería excelente. Aunque 32, pues ya para hacer eso únicamente es un poquito bárbaro, lo digamos. Pero yo por ejemplo tengo 12, si me funciona, pero tomar eso en cuenta. Entonces vamos a probar en un momento el tema de la compilación y que básicamente comprobar que realmente se está almacenando en la memoria RAM todo eso. Ahora vamos a hacer que eso funcione. Básicamente cuando encendamos nuestra computadora se monte automáticamente eso. O sea, si viste mi video de instalación de Gentoo Linux, editamos un archivo especial que es el archivo etcfstab. Bien, que lo encontramos en básicamente etcfstab. Entonces aquí definimos todo esto. ¿Qué es esto realmente? Esto son las particiones que hicimos en ese video, el cual en ese archivo se va a leer al momento de iniciar nuestra computadora para montarlas automáticamente y no tener que hacerlos nosotros. Se montan automáticamente. Eso lo monta el init de turno. Bien, el init es básicamente el primer programa que se ejecuta cuando la computadora inicia y se encarga de iniciar todos sus procesos. Entonces aquí yo lo tengo almacenado con UUID. Bien, pero básicamente nos quedamos con que esa es la partición de nuestro disco duro, la cual va a montar, por ejemplo, la primera la va a montar en boot. Bien, la tercera la va a montar en la raíz, que ese es donde está el sistema operativo instalado. Luego la quinta, 1, 2, 3, 4, 5, la quinta la va a almacenar la va a montar en la home. Bien, ahí se van a almacenar todos mis archivos personales, por así decirlo, y así sucesivamente. Entonces eso se va a montar al inicio. Entonces el TMPFS pues necesitamos hacerlo de esa forma. Bueno, realmente no lo necesitamos, podemos hacerlo manualmente cada vez que queramos, pero pues para evitarnos tener que hacer ese trabajo manualmente, pues lo podemos definir en ese archivo, y lo definimos de la siguiente forma, con una línea pues relativamente larga, así que pueden pausar el video y básicamente escribirla. Bien, o básicamente visitar la wiki de Gentoo y copiarlo de ahí. Entonces ponemos por ejemplo TMPFS, que sería la partición. Bien, luego la ruta donde será montada, que en este caso por ejemplo en la primera es boot, la tercera es la raíz, etcétera, etcétera. Entonces en este caso es básicamente TMP. Bien, TMP, no, realmente no es TMP. Bien, estaba visitando el lado correcto. Bien, TMP no es, la ruta es var TMP portaje. Bien, esa es la ruta. Luego básicamente básicamente el sistema de archivos, que por ejemplo en el primero es VFAT, el tercero es ext4, son sistemas de archivos. En este caso el sistema de archivos es TMPFS. Bien, luego van las opciones. En este caso por ejemplo tenemos opciones por defecto, no a time, etcétera, etcétera. Entonces en este caso vamos a poner una serie de opciones para que nuestro básicamente TMPFS funcione perfectamente. Entonces eso lo hacemos con RW, no SUID. Eso lo separamos con una coma. Bien, no a time, no dep, size. Aquí en el size vamos a especificar qué cantidad le vamos a permitir consumir al TMPFS. Bien, aquí hay que entender algo. Si le ponemos por ejemplo que va a consumir 4 GB, no significa que vaya a consumir necesariamente o siempre esas 4 GB de la memoria RAM, sino que de manera dinámica va a poder consumir hasta 4 GB. Ya después de ahí pues se nos llenó el TMPFS y posiblemente tengamos un error de compilación.
Entonces es simplemente eso, o sea, no es que vaya a consumir siempre las 4 GB, sino que está permitido a consumir 4 GB. Entonces, en este caso yo voy a utilizar, por ejemplo, si le ponemos size o no le ponemos, va a utilizar la mitad de la memoria RAM física que tenemos. O sea que si tenemos 8 GB, pues nos va a consumir efectivamente 4. Y así sucesivamente. Aquí podemos establecerlo de diferentes maneras. Podemos establecerlo, por ejemplo, en kilobytes. Por ejemplo, 4 kilobytes, que sería una reverenda estupidez, pero podemos establecerlo así. Bien, podemos utilizar la G, que sería de gigas, o podemos utilizar un porcentaje, por ejemplo, 50%. Entonces yo, por ejemplo, en este caso le voy a decir que consumo así un 50%, que sería redundante porque ya ese es el estado por defecto, pero pues para ser más explícitos, ponemos 50%. Y por último, el mode. Bien, el mode será igual a 775. Básicamente ese sería los permisos que tendría ese sistema de ficheros que estaría montado aquí. Bien, y esos permisos lo que significan, pues están en creo que eso es hexadecimal, pero básicamente lo que significa es que el usuario dueño de ese directorio, que es el usuario portaje, va a tener todos los permisos. O sea, puede leer, puede escribir, puede ejecutar ese directorio, etcétera, etcétera. Ya los usuarios que pertenezcan a el grupo el cual pertenece a ese archivo, pues también va a tener los mismos permisos. Y ya el último, que sería un 5, sería que puede leer, o sea, cualquier otro usuario puede leer lo que tenga este directorio y puede ejecutar lo que tenga este directorio, pero no puede escribir. Entonces, no, esa no sería la última opción. Luego continuamos con UID, portaje, que sería como tal el usuario dueño de ese directorio, el GID, que sería portaje también, y pues básicamente ok, bien. En este caso vamos a necesitar esta opción porque normalmente tenemos esa carpeta montada. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, aquí la cuarta opción, yo tengo una partición, por así decirlo, separada a la raíz, que la va a montar en var, al igual que home, pero en este caso es para var. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos var tmp portaje, por lo que podemos decir perfectamente que esa carpeta estaría montada en esta partición y podría almacenar, o podría no, almacenar los archivos en esa partición. Entonces, esta última opción que vamos a agregar le dice básicamente al montador, o sea, el programa que monta los sistemas de ficheros, que ya está montado, bien, y que básicamente lo monte nuevamente, pero en la memoria RAM. Bien, entonces eso lo hacemos de esa forma, le ponemos X, bien, guión mount.mkdir y será igual nuevamente a 775. Bien, y por último ya sería este último, que sería dump y paste. Bien, estábamos en las opciones, ahora vamos a la última, que sería 0, 0. Entonces guardamos eso y al momento de que nuestra computadora se inicie, ya deberíamos ser capaces de tener ese directorio montado en la memoria RAM. Entonces, eso sería ya suficiente para poder compilar en memoria RAM cada vez que encendamos nuestra computadora. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a ver es, vamos a verificar qué espacio en disco tiene o le queda a la partición var, que es la que yo tengo montada aquí. Bien, eso lo verificamos con el comando df. Bien, ahorita utilizamos du, que sería disk used, o sea, uso en disco, y ese sería df, que sería como disk free, o sea, espacio libre en disco o algo así. Bien, entonces con el parámetro "-h" le decimos que nos lo muestre en un formato legible por humanos, o sea, por ejemplo, si nos dice 20 GB, que nos diga 20 GB y no 20 millones de bytes o 20 mil millones de bytes, qué sé yo. El punto es que lo vamos a hacer de esa forma y le decimos var. O la partición de var, pero bueno, le podemos decir básicamente un directorio y nos va a verificar el sistema de ficheros que está montado en ese directorio. Entonces, si le decimos de esa forma, nos dice que el sistema de ficheros está básicamente montado aquí. Y nos dice que tenemos usado 16 GB y que nos quedan 7.5 en var.
¿Por qué verificamos eso? Porque vamos a poner a compilar un programa ahora que en primer lugar va a extraer todas sus fuentes que pesan unos 300 megabytes, de manera que en el espacio disponible ya no serían 7.6, sino serían un aproximado de 7.3, 7.2. Y no solamente eso, sino que a medida que el programa va avanzando, compilando, va a ir consumiendo más espacio en disco. Y básicamente el espacio disponible irá disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Entonces vamos a verificar que eso realmente no sucede, porque no lo estamos almacenando en el disco duro, en esa partición, sino lo estamos almacenando en la memoria RAM. Entonces lo que vamos a comprobar efectivamente es que el disco duro no se está utilizando. Bien, y que la memoria RAM sí se está utilizando. Eso lo verificamos, por ejemplo, en la barra, rápidamente mirando que está consumiendo un 14% de la memoria RAM. Con el parámetro free-h, el guión h pues sería lo mismo que lo muestre en legible por los humanos, pues vamos a ver que el uso pues irá aumentando. Bien, pero para más rápido lo vemos en la barra con un porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Para eso vamos a compilar Firefox. Bien, vamos a compilar tal cual. Vamos a ponerlo de esta forma. Bien, Firefox. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir otra terminal que es con la cual vamos a ir verificando básicamente el uso de que básicamente vaya teniendo el disco. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: un bucle infinito. Bien, un bucle infinito sería while true, o sea, sigue ejecutándose mientras sea verdadero, y siempre va a ser verdadero. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto no es necesario hacerlo, eso es simplemente para más rápido, para comprobar rápido. Bien, no tienen que memorizar como tal ese comando, pueden verificarlo incluso con un explorador de archivos tranquilamente, pero vamos a hacer de esa forma. Vamos a ejecutar el comando df-h, el mismo comando que ejecutamos anteriormente, a var. Bien, con un punto y coma vamos a hacer sleep 1 para que cada segundo nos lo vaya mostrando y no lo vaya mostrando pues bastante rápido. Entonces eso sería, y por último done. Bien, entonces cada segundo nos va a ir mostrando, va a ir ejecutando ese comando. Entonces vamos a ir verificando aquí en el espacio disponible, el espacio usado. Entonces vamos a ir compilando Firefox aquí, y ya lo primero que va a hacer es que no tengo suficiente memoria en var-tmp portaje, y ese es el primer error. Bien, si le asignamos muy poca memoria nos va a dar ese error. Si está lleno el tmp-fs también nos va a dar ese error. Entonces, ¿qué sucede? Que la mitad de mi memoria RAM no llega a 6400 megabytes. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a editar nuevamente nuestro fstab, y no le vamos a poner un 50%, sino que le vamos a poner por ejemplo, podremos ponerle tranquilamente 7 GB directamente para cumplir ese requerimiento, pero tenemos que tener especificado bien qué cantidad le vamos a poner y no modificarlo dinámicamente para cada programa. Y ya luego vamos a ver más adelante en este video cómo podemos hacer para que hayan programas que no se compilen en RAM, porque puede ser de que un programa requiera tanto espacio en disco que nuestra memoria RAM no dé abasto, de manera que no podríamos compilarlo, al menos en RAM, por lo que podemos utilizar otra técnica para hacer que normalmente la regla sería que se compile en RAM, pero esa excepción, ese programa se compile en disco, no hay ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a leer la ayuda del comando mount para ver efectivamente este parámetro. Bien, vamos a ver que tenemos un parámetro por aquí, o una opción básicamente, que nos va a permitir remontar como tal un sistema de ficheros que ya está montado. Entonces ok, como tal no la estoy viendo ahora, pero creo que es esta. Bien, como tal, -o para ponerle las opciones. Entonces lo hacemos de la siguiente forma: mount-t, nuevamente tmpfs-o remount sería la opción, o sea, -o remount, la opción sería para que lo remonte.
tmpfs y pues en este caso no tenemos que especificarle como tal la carpeta donde lo va a montar, porque si no se le especificamos la va a tomar de fstab. Bien, ahorita se lo tuvimos que especificar porque no estaba en fstab, o sea, lo hicimos después, lo agregamos a fstab después, pero si ahora como está, no necesitamos especificarlo, de manera que ejecutamos nuevamente esas opciones, o sea, mount-t, tmpfs-o, remount, y me dice que tengo un mal uso. Entonces pues vamos a especificarle la carpeta como tal. Pues en este caso sí tuvimos que especificarlo. Es curioso, realmente siempre pensé que esa era la forma de hacerlo, pero bueno, el punto es que de esa forma lo remontamos y volvemos a correr el comando de compilación de Firefox como tal. No lo estoy viendo aquí, vamos a ejecutarlo nuevamente. Bien, el tema de jobs es igual a 1, lo que le va a decir es que solamente me compile un programa. ¿Para qué sirve eso? Por defecto, Portage compila un único programa. Sin embargo, yo lo tengo que compilar más de un programa a la vez, en paralelo. Eso lo vamos a ver cómo hacerlo en un próximo video. Pero yo lo tengo de esa forma, y de esa forma tenemos un pequeño problema, y es que no me muestra el log, o básicamente la compilación en la propia consola, sino que lo va almacenando en un archivo, porque no puede básicamente mostrar tantos compilaciones al mismo tiempo. Cuando es un único programa que se está compilando a la vez, pues ahí sí lo hace. Por eso se lo especificó de esa forma, pero si tú no has modificado eso, no necesitas especificarlo. Así que vamos a intentar compilar nuevamente Firefox, y ahora no deberíamos de tener ese problema de que no tenemos espacio suficiente en disco, o bueno, en disco no, en la memoria RAM como tal. Pues aquí parece que sí, ya lo verificó y ya empezó a compilar. Ahí lo que está haciendo es ahora mismo extrayendo lo que es las fuentes de Firefox. La está extrayendo evidentemente del disco, porque eso sí está almacenado en el disco, las fuentes compiladas, y ahora la va a almacenar en la memoria RAM. Entonces ahí la está básicamente desempaquetando, y pues en primer lugar pues ya no está consumiendo 14 sino 16, pero eso luego irá aumentando más. La compilación no la vamos a terminar porque no lo necesitamos. Lo que necesitamos es verificar que realmente se está almacenando la compilación en RAM. Bien, y podemos cancelarlo en cualquier momento, y de hecho lo voy a hacer en cuanto terminemos o verifiquemos de eso. Así que bueno, no voy a pausar el video como tal para que se vea todo en vivo. Bien, aquí no se ve que está haciendo nada, pero sí que lo está haciendo. O sea, si yo empiezo a subir hacia arriba, veo todo lo que ha ido imprimiendo hasta el momento. Lo que pasa es que como siempre ha impreso lo mismo, pues no se ve ningún cambio aparente. Pero si yo hago lo siguiente ahora y le pongo por ejemplo un montón de espacios, pues ahí sí se ve que está haciendo algo. Entonces aquí vemos que el espacio en disco sigue estando igual. Bien, y la RAM poco a poco va aumentando, ya tiene un 17% en uso. No aumenta de manera tan radical, al menos así de golpe. Realmente depende de qué tanta RAM tengas. Pero básicamente poco a poco va a ir subiendo, ya está consumiendo un 8%. Y pues el proceso de desempaquetado pues dura un poco, porque realmente está leyendo desde el disco de manera directa. Entonces eso se está almacenando en la RAM. Entonces vamos a esperar un momento. Bien, mientras tanto bueno, está durando más de lo necesario. Ya hace tiempo que debió haber empezado la compilación, debió haber terminado el desempaquetado. Así que como tal yo voy a pausar el video realmente aquí, porque tampoco nos vamos a quedar aquí toda la noche. Y ya en cuanto... Ok, parece que ya ha terminado del primero y ya está desempaquetando los parches. Vamos a ver. Pues sí, vamos a pausar el video. Así que nos vemos en un momento. Perfecto, realmente justo en el momento en el que pausé el video pues empezó la compilación, así que nada, ahí vamos a empezar ya la compilación.
Y pues básicamente el primer paso sería verificar que todo esté correcto, por lo que eso como tal no consume tanto espacio en disco, por lo que vamos a esperar como tal un momento. Mientras eso va compilando, vamos a hacer algo básicamente en segundo plano, y es entender el tema de que les había comentado hace un momento, que es el tener programas explícitamente especificados a que se compilen en el disco duro. ¿Por qué? Porque, como he comentado, es posible de que requiera tanto espacio en disco para compilar, que nuestra memoria RAM pues básicamente no llegue allá. Y de hecho hay un paquete que me llega al instante a la mente cuando yo pienso en eso, y es pues el paquete Rust, que es un lenguaje de programación el cual consume una barbaridad de espacio en disco. Por ejemplo, él consume 12 gigas de espacio en disco, o al menos requiere que se tenga 12 gigas de espacio en disco para poder compilar. Entonces ya las 12 gigas que se supone que yo tengo no me dan, por lo que ese obligatoriamente tengo que tener lo que se compile en disco. Bien, así que lo que vamos a hacer es que mientras eso va compilando, vamos a ir realizando esa configuración. Una vez ya he entendido que ese programa en específico se va a compilar en disco, o sea, la regla es que se compile todo en RAM y que la excepción sea que ese programa se compile en disco. Entonces, una vez hayamos entendido eso, lo que vamos a hacer es abrir otra terminal para ir trabajando en paralelo, y eso lo hacemos de la siguiente forma. Primero nos hacemos usuario root, pues para hacer las cosas de una forma más rápida y no tener que estar escribiendo comandos innecesarios. Lo primero que vamos a hacer es ir a la carpeta etc portaje. Aquí tenemos que crear una carpeta llamada em. Bien, yo aquí ya la tengo creada. Bien, em. Y en la carpeta em creamos un archivo llamado como sea, o sea, el nombre es irrelevante. Sabemos que en portaje el nombre es irrelevante, lo que importa es el contenido. Pero para entendernos, vamos a crear un archivo que se llame no.tmpfs.conf. Básicamente, o sea, los programas que tengan esa configuración no va a ser compilado en tmpfs. Entonces abrimos ese archivo y está vacío. Aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a decir portaje todo en mayúsculas, porque esta es la variable, o la variable que lee portaje, o que le dice a portaje donde se almacenan los archivos de compilación. Bien, entonces eso lo establecemos con portaje-tmp dir. Bien, y le decimos que es igual, y entre paréntesis le decimos la ruta. En este caso será var tmp no tmpfs. De hecho ya la tengo creada aquí. Esa carpeta primero tenemos que crearla. Bien, entonces lo decimos de esa forma, y cualquier archivo que tenga esa configuración, esa variable va a ser igual a eso, de manera que eso no se va a almacenar en var tmp portaje, que sería nuestra carpeta en el cual está montada en RAM. Este no está montado en RAM, entonces lo guardamos de esa forma, guardamos el archivo y ya. Luego vamos a crear esa carpeta. Como ya comenté, esa carpeta yo la tengo creada, pero voy a ver si tiene algo, si no hay ningún problema en eliminarla, simplemente con propósitos educativos. La vamos a crear nuevamente, así que yo la voy a eliminar. Con eso utilizo el comando rmdir para que me elimine ese directorio no tmpfs. Bien, y la creamos mkdir no tmpfs. Bien. La carpeta ya está creada. Luego tenemos que cambiarle el propietario a la carpeta, que el propietario pues básicamente es portaje, y con 2 puntos le decimos también el grupo. Así que le estamos diciendo que el propietario será portaje y el grupo será portaje también. Bien, y le decimos la carpeta. En este caso simplemente le digo no tmpfs porque estoy dentro de var tmp, pero si estuviese por ejemplo en otra ruta tendría que especificarla de manera directa: var tmp no tmpfs, y funciona perfectamente. Luego le cambiamos los permisos. Los permisos vimos que sería 775. Bien, add no tmpfs, que como vimos son permisos de lectura y escritura, o básicamente de todos los permisos, tanto para el usuario dueño de ese directorio como a los usuarios que estén dentro del grupo del dueño. Bien, y ya para cualquier otro usuario solamente puede leer y ejecutar cosas que estén en ese directorio. Entonces, como último paso, lo que tenemos que hacer es entrar a la carpeta nuevamente etc portaje y crear una carpeta llamada package
package.emp. Bien, la creamos de esta forma, package.emp. Yo la tengo creada, por lo que me va a dar un error como tal. Bueno, realmente no me dio ningún error porque como tal mkdir yo lo tengo de esta forma, mkdir-p con esa opción pues no va a dar error. Pero en package.emp pues básicamente tenemos los archivos o las configuraciones para programas que básicamente no van a respetar la regla, sino que van a ser una excepción básicamente. Entonces abrimos, por ejemplo, escribimos un archivo cualquiera. Yo por ejemplo aquí tengo Rust. No, en este caso no sería Rust, sino vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un archivo llamado notempfs, en el cual todos los programas que le especifiquemos ahí pues no van a ser compilados en RAM. Entonces vamos a agregar el programa de manera muy específica, o sea, la categoría, por ejemplo, deplang, en mi caso para Rust, deplang Rust, y le decimos notempfs.conf. ¿Qué va a hacer esta configuración? Básicamente, Portaje lo entiende de esta forma. Ok, al programa Rust, que se encuentra en la categoría deplang, yo le voy a aplicar la configuración notempfs.conf. Pero ¿dónde está esta configuración? Portaje lo único que va a hacer es va a ir a la carpeta de Portaje, bien, y va a ir a la carpeta emp y va a leer ese archivo. Bien, cat notempfs.conf. ¿Y cuál es esa configuración? Ok, es simplemente eso. Portaje tmpdir será igual a var tmp notempfs. Bien, o sea que en conclusión, o sea, para el archivo que tenga esa configuración de ese archivo, esa variable será igual a eso. O sea, esa es una variable que se establece para cada compilación. Bien, de manera que se puedan almacenar sus archivos temporales en el directorio que especifique esa variable. Entonces, si le decimos que para Rust le cambiamos el directorio de compilación, ya no será en var tmp portaje, que es donde está montado nuestro tmpfs, o sea, nuestra carpeta que está montada en RAM, sino que será en var tmp no tmpfs o cualquier otro, puede funcionar en cualquier otro. Básicamente lo va a compilar ahí y no lo va a compilar en RAM. ¿Por qué? Porque ese directorio no está montado en la RAM, sino que es var tmp portaje. Ese es el que está montado en RAM. Entonces lo hacemos de esa forma y ya, simple y sencillamente sería eso. Y para confirmar que realmente está compilando en RAM, vemos que en la RAM está utilizando un 26%. A medida que sigue compilando el programa, se van creando nuevos archivos y va ocupando más espacio en disco entre comillas, o sea, en ese caso es en la RAM, pero básicamente nos entendemos de esa forma. Y el uso de la memoria RAM va aumentando. Y aquí aquí pues básicamente vamos viendo que la carpeta o la partición donde está montada la carpeta var completamente no ha cambiado nada, o sea, sigue ocupando lo mismo porque no se está almacenando en ella, a pesar de que nuestro tmpfs está montado sobre ella. Es decir, tenemos lo siguiente, tenemos la partición que se llama brockie-var, y encima de esa partición, o sea, está montada en var, diagonal var, y encima de esa partición tenemos una carpeta que está montada en la RAM. Bien, entonces funciona de esa forma y así de sencillo podemos aumentar los tiempos de compilación de aumentar los tiempos de compilación, no, disminuirlos. Bien, de esa forma podemos disminuir los tiempos de compilación de todos los programas que vayamos a compilar, que estemos compilando, porque ya nos están leyendo desde el disco duro. Bien, entendamos, simplemente entendiendo que el disco duro al momento de leer y escribir es más lento que la memoria RAM, pues podemos entender por qué las compilaciones van a ser más rápidas, el procesador puede acceder más rápido a esos archivos y compilar el programa más rápido. ¿Y por qué decía que esto no es una receta mágica al principio? Porque al final quien compila los programas es el procesador, y por más rápido que sea el medio en el cual se almacenan los archivos, y el procesador no puede acceder tan rápido a ese medio para acceder a esos archivos, pues no nos sirve de mucho. Sí ayuda, pero no nos sirve de mucho.
Y nada, ese era el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que apliquen esta técnica de magia negra para disminuir los tiempos de compilación en Gentoo y nos vemos en un próximo video.